¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Fuera de la Caverna, un podcast hecho por tres tipos que querían hacer públicas sus discusiones por alguna razón. Los saluda Suri y antes de continuar los invito a que le den like y se suscriban a nuestro canal de YouTube, y si nos escuchan en iBooks y Spotify le den su respectivo follow o seguir para seguir disfrutando de nuestro contenido. Una vez más está aquí con nosotros el dios Luis Mario. ¿Cómo andas, Luis Mario? Pues muy bien, también contento de volver a platicar con ustedes. Como dice Lalo, pues sí hace falta el contacto humano a veces y pues está chido volver a poder discutir algunos temillas acá. Así es, mi Luis Mario, y también aquí tenemos al poderoso Lalo. ¿Qué onda, Lalo? ¿Qué cuentas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. En particular, sí, la verdad es que últimamente el clima me ha agradado bastante. Yo soy como reptiliano, me gusta bastante el calor, así que lo he estado disfrutando este encierro precioso. Perfecto, el día de hoy les traemos un podcast que nos habla sobre el por qué nos cuesta aceptar tanto las ideas nuevas que nos abordan día con día, como lo son el matrimonio homosexual o inclusive la aceptación del aborto, ¿por qué no? Es una discusión un poco caliente, como siempre, y esperamos la disfruten para salir de la caverna un rato nada más en esta cuarentena. Y ya hablé bastante, ya lo sé de tener hasta la madre, así que disfruten del podcast. ¿Cómo podríamos decir que la forma en la que vivimos ya no es natural? O sea, ¿en qué momento se va a separar la naturaleza de el vivir en sociedad? ¿Por qué precisamente, que es mi pregunta, por qué queremos emular algunas cosas? Yo digo, sabemos que a lo largo de la historia se ha tomado como este tipo de actitudes sobre que es que la homosexualidad es algo totalmente en contra de la naturaleza o esas mamadas, ¿no? Cuando sabemos que en realidad eso existe en muchos animales, eso ha existido a lo largo de la historia, muchas civilizaciones, y pues en realidad no es como que algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos hacer menos o hacer como que esto fuera algo que no es normal, ¿no? O sea, lo que tú quieres preguntar es por qué nos cuesta tanto aceptar una realidad diferente. Así es. Porque nosotros queremos poner un molde y que nada se salga de ahí. Bueno, yo creo que eso es normal, ¿no? Quizás cometa un pecado aquí, pero a mí me gusta mucho la forma de entender las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, y me gusta pensar que lo mismo ocurre con nuestra moral y nuestra ética. Nosotros no tenemos el mismo sistema de valores que tenían nuestros abuelos. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, en nuestra generación es muy normal que alguien sea homosexual y no lo vemos con malos ojos, al menos no la mayoría. En cambio, en la generación de mi abuelo, que pues ya está muerto, ahorita debería tener como unos 80 años más o menos, pues sí era algo bastante grave, ¿no? Que fueras una persona... Grave. Pues sí, no, es en serio, o sea, sí era algo grave, y ahorita está completamente normal, o sea, y no tiene nada de malo, al menos en mi sistema de moralidad yo lo veo como algo completamente normal. Sin embargo, menciono lo de Thomas Kuhn porque creo que la moralidad es como un paradigma. Entonces cada generación tiene su propio paradigma de esto está bien y esto está mal, pero inevitablemente va a terminar sucumbiendo con la llegada de un nuevo paradigma. Creo que las nuevas generaciones siempre ven como que algo anda raro, ¿no? O sea, yo, adolescente de 13 años, puedo decir que, caray, o sea, como que algo no está bien entre lo que mi mamá, mi abuelo piensa, ¿no? Como que algo no me cuadra. Entonces, pues esas diferencias de moralidad yo creo que son completamente naturales, y obviamente nos oponemos porque pues es lo que nosotros creemos. Ok, bueno, y precisamente de esto que menciona Suri, sobre que, o sea, llevamos mucho tiempo viviendo con los prejuicios que han ido cambiando muy poco a poco. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, el matrimonio, que es precisamente como el tema que a mí, por el que más me llamó la atención hablar de esto. Hablando en términos legales, el matrimonio te da un montón de ventajas en términos de salud, de cómo asegurar tu patrimonio, de, por ejemplo, si te casas con una persona de otro país, puedes asegurar tu ciudadanía y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, ¿por qué nos negamos a que, en términos legales, por qué nos negamos a que dos personas del mismo sexo quieran compartir esas cosas legales? Es decir, también, por ejemplo, ¿por qué no podría yo casarme con un compa y decir, ¿saben qué? Pues yo quiero tener los beneficios del matrimonio y no sé, o sea, pues todo este tipo de cosas. ¿Por qué no podemos reconstruir estos contratos que tenemos
para que beneficien de otra manera. Obvio, esto viene con un montón de cosas que precisamente tiene que ver con proteger a la familia, ¿no? Por eso el matrimonio lleva a un montón de cosas legales, ¿no? Pero sí, o sea, ¿por qué no podemos separar un poquito eso y estar hablando en términos legales? Olvidarnos de que, queremos que se junten las personas y que tengan hijos. O sea, olvidándonos de este pedo. Yo creo que va más que nada con esa forma de que tenemos de actuar en automático. Nosotros no nos cuestionamos qué es lo que está ocurriendo en la sociedad realmente. Nosotros solo vivimos y ya. La mayoría de las personas pues hacen eso. Y yo creo que nosotros tres también lo hacemos en la mayor medida del tiempo, aunque no queramos. No nos ponemos realmente a cuestionar tanto sobre si está bien o no el casarse o entre el mismo sexo no. Sí, fíjate que lo que yo pensaba es que cuando dijiste que quién se opone, o por qué nos oponemos, perdón, ahí es que estamos hablando en plural. Los que se oponen son quienes consideran el matrimonio como un acto ahí sagrado o algo, ¿cómo decirlo? Pues sí, sagrado, o sea, como un símbolo más bien es lo que quiere decir. Y la verdad es que para nosotros, o sea, sí pudiera ser un símbolo, pero que no está acotado a lo mejor a un ritual religioso, ¿no? Creo que ahí es donde empiezan las cosas como a fallar en quién se permite casar y quién no. Siempre tengo esa duda con mis amigos que son creyentes cuando dicen que por qué a las mujeres no las dejan ser sacerdotisas, y les digo pues es que la verdad la religión, en el caso de la católica, pues nunca le ha importado, ¿no? O sea, siempre ha establecido bien sus líneas. Más bien el problema son ustedes por querer ser sacerdotes. Bueno, perdón, sacerdotisas. Entonces, yo creo que con el matrimonio pasa lo mismo, ¿no? Pero yo lo digo porque soy ateo y me importa poco la situación, ¿no? O sea, dentro de la religión. Pero pues, si a mí mi religión, si una religión me está diciendo que no me puedo unir con el que yo quiera o como yo quiera, pues entonces cambio religión, ¿no? Pues para mí el problema es más simple. Sí, estoy simplificándolo. Pero, o sea, esa es la situación, ¿no? O sea, hay sistemas que no quieren cambiar y hay otros que no les quieren ceder parte de ese cambio a una parte más equitativa. O sea, entonces ahí estamos hablando de que precisamente como dice Lalo, las leyes están atendiendo a, bueno, que tenemos que decirlo, es una mayoría que cree en el matrimonio como algo sagrado. ¿Estamos de acuerdo? Pero el problema es que esa mayoría, aunque sea representativa en cierta medida, pues no representa los intereses de todos, ¿no? Y eso es precisamente lo que se debería cambiar. Pues no sé, es que yo creo que si la moral... Mira, creo yo que si los que tienen el poder tienen un paradigma moral específico, ese es el que se debe de quedar. A menos de que queramos que haya un conflicto de intereses y muy probablemente un caos social. O sea, pero entonces, por ejemplo, lo del aborto, entonces, ¿no? Lo que tú dices es, si el güey que ya está en el poder está pendejo, todos tenemos que estar pendejos. No. O sea, yo lo que digo es que a menos de que queramos un caos social, pues hay que hacerlo. Yo por ejemplo, las protestas del aborto o las feministas, que son, creo que es las que más han hecho ruido aquí en México, yo creo que si están bien, son necesarias, pero pues el paradigma del gobierno, de la sociedad actual, es de que no sé, la situación de la mujer en lo que se refiere a los homicidios que ellas sufren, el paradigma no lo ve tan bien el que una mujer se levante, ¿no? O que se levanten de esa manera tan violenta que algunas veces sucede. Entonces por eso muchas veces dicen, es que ¿por qué las mujeres hacen eso, güey? ¿Qué les pasa? Deberían de estar en la casa, ¿no? Atendiendo labores del hogar, porque es el paradigma de la gente que más impera. Entonces, otra vez, yo no estoy diciendo que debamos de respetar eso y de aprobarlo y decir, no, pues son la mayoría, no chingamos. Pero la única manera de romper eso es como que con un caos social. Yo no veo un acuerdo pacífico en el que una sociedad diga, oigan, ¿saben qué, güey? Pues nos están, en el caso de las mujeres, ¿no? Nos están matando, como ellas dicen. Pues ya dejen de matarnos, ¿no? Y cabrón, no, ¿sabes qué? Sí es cierto, güey. Pues como... Sí, no, claro, como, o sea... Como que si estamos matando más mujeres de lo normal, ¿no? Nadie hace como eso, que hay que bajarle, ¿no? O eso. sea, no creo que eso pase, güey. Entonces, la única manera de romper este tipo de cosas es con caos social. Sí, claro. No o sea, hay una manera eso es lo que tiene que pasar. Precisamente lo que mencionas, o sea, que se tienen los acuerdos que se tienen, porque quienes han estado en el poder pues siempre han sido las personas que tienen cierta tendencia. Y pues se va a repetir y se va a repetir. Mi tesis principal es de que romper todos esos contratos sociales que tenemos es complicadísimo, güey. Neta, es complicadísimo. Es cambiar la cultura del país. Todas estas cosas se han basado en que personas con cierta ideología, con cierta fe, con cierto
lo que sea, han sido las que han podido imponerse sobre todos. Entonces, pues estas personas también no desean perder esto, obvio. ¿Qué hubiera pasado si en el inicio de los tiempos quienes hubieran liderado todo hubieran sido personas con otro tipo de pensamiento? Esa sería una forma en que se puede ver que todo este pedo no estaría pasando, pero seguramente estarían pasando otro tipo de cosas. Yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto hay que cambiarlo el contrato social? ¿Cuál es nuestro límite moral que le podemos decir? ¿Sabes qué, güey? Hasta aquí no mames. Ya es pasarse. No, yo creo que la ley está hecha para, ¿cómo se dice? Abordar la mayor cantidad de problemas o de fenómenos, de individuos o de sus necesidades. Entonces el cambio debe ser hacia una ley que permita que todos quepan o que todos tengan la oportunidad. Otra vez volvemos al tema de la pedofilia. ¿Qué tal? Por ejemplo, ahí qué ocurre. O sea, ellos no caben. No, ellos no pueden caber. Por eso, esa es mi pregunta. ¿Quién no debe de caber? O sea, ¿hasta qué punto debemos de decir, sabes qué? Hasta aquí hay que cambiar las cosas. Hasta aquí se queda bien. Es que ellos sí caben en que necesitan ayuda, ¿sí me entiendes? Esa es su parte. Ellos necesitan ayuda en cuestión de salud mental, ¿me entiendes? O sea, sí. Eso es lo que la ley está viendo por ellos. Pero en el caso, por ejemplo, de los matrimonios, no deberíamos de decirles igualitarios ni nada de eso. Es los matrimonios, todos los matrimonios. Yo les digo, esta idea de que se quieran casar por la iglesia para mí no es relevante. O sea, lo que están buscando en la lucha es que se les reconozca como se les reconoce a todos. Entonces ahí la ley no deja, ahí la ley tiene es como un cadenero de antro, te deja pasar algunos y otros no. Entonces lo que yo quiero decir es eso, ¿no? La ley debe buscar ese criterio donde entren la mayoría de situaciones y que los protejan a todos los ciudadanos, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, del aborto, es dejar la ley abierta para que exista la oportunidad a estas mujeres. Porque lo decía Rius, este cómico, este dibujante, ¿no? En uno de los libros decía que coger engorda. O sea, ese chiste a mí me parece así como, pues, oiga, qué feo, ¿no? Qué feo chiste, pero yo no entendía la relación. Decía que coger engorda porque a algunas mujeres se les hace panza y a las que tienen dinero no se les hace panza. ¿Sí me entienden? Estaba hablando de que el aborto era siempre una cuestión de clase. O sea, las ricas pueden hacerlo y las que no tienen la oportunidad, los medios, pues no lo van a hacer, ¿sale? Y si lo hacen, pues a lo mejor mueren. Entonces, es a lo que yo voy. La cuestión del aborto es de que se dé la oportunidad a los escenarios de estas mujeres que están en una desventaja, ¿no? Bueno, y es que, a ver, vamos a ponernos en los zapatos de la otra gente, de la gente que está en contra del matrimonio igualitario, aunque bueno, de todos los matrimonios, pues como dices tú, en contra del aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es gente que su sistema moral se ve afligido, se ven como una forma atacados, no lo ven bien. Entonces, el hecho de aceptar a todos no es una falta de respeto también. No, para nada. ¿Para quienes no lo aceptan? Sí, para los que no aceptan. Pues no. Es que el problema de las personas que están en contra de estas protestas es de que ellos quieren imponer una moralidad. O sea, quieren que las reglas que ellos tienen para regirse, que ni siquiera las siguen, como les decía, como el ejemplo del aborto, o sea, aunque no esté legislado, los que no creen en el aborto lo hacen, es lo que termina ocurriendo. O sea, la ley debe contemplar a la mayoría de las personas con sus necesidades, pero no está el que exista la oportunidad de la ley no quiere decir que te la estén imponiendo. Esa es mi idea. Aparte también, bueno, es que yo veo usualmente las personas que están en contra de este tipo de situaciones también tienen muy arraigada su religión. Y bueno, yo no quiero atacar la religión ni nada, aunque en general soy muy hostil en ese sentido, pero tú estás basando, o sea, tú quieres que las leyes se basen en una mitología en la que tú crees. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es la religión es una mitología. Ok. O sea, todas las religiones son una mitología. Entonces, o sea, tú quieres que eso se base en eso. Y estamos de acuerdo que, pues como tal, las religiones y todo este tipo, todas las creencias son eso, creencias. Son algo que tú dices, yo creo en eso, pero en realidad no es como que tengas fundamento, como lo que luego antes mencionábamos, ¿no? O sea, es un pedo totalmente infalsable. Tú no me puedes demostrar que sí, pero yo tampoco te puedo demostrar que no. Entonces tú estás queriendo basar las cosas en algo que en sí es un pedo pues, raro, ¿no? O sea, y siempre se ha basado las cosas así.
Entonces, pues para mí es un argumento muy débil decir, es que Diosito dice que no. Pues no mames, güey. No, güey, pero es que también eso es ser intolerante, güey, la ¿Por neta. qué, güey? No estás respetando lo que ellos... Porque es su sistema de creencias, güey. Tu sistema de creencias es de que sí debe de darse el aborto y que todos aborten y ching... Bueno, no que todos, ¿no? Pero o sea, que esté para todos. Pero es que ese no es un sistema de creencias, güey. Es que mira, ponte a pensar en el aborto como un problema de salud pública, güey. Ese es un problema de salud pública. ¿Por qué vas a basar las cosas en lo que algunas personas creen, siendo que muchas otras personas tal vez no creen eso? Es que otra vez, güey, porque la mayoría creen eso. Entonces romper ese contrato implica muchas consecuencias, güey. Sí. Legales y morales. Es que no puedes simplemente decir que la religión es un mal argumento, güey. Es lo que ellos creen. Yo estoy entre los dos, ¿eh? Es correcto lo que dice Suri, pero es que yo creo que lo que falta en lo que están los dos discutiendo es considerar que en la ley, cuando se deja abierto, que exista la posibilidad de que alguien, por ejemplo, tenga un embarazo, no es para las personas que están declarando que no sea en la forma que ellos creen. O sea, tú dices que el aborto se permite en ciertos casos. No, pues que se permita, o sea, claro, con los casos que generan problemas de salud. Por eso, que la ley del aborto se apruebe, pero de una manera, pues... Pero es que estas flexibilidades. A veces sí y a veces no. Lo que estas personas están afirmando es que eso es... que en la ley se abra de esa manera, va a dar permiso, va a empezar una pauta a que la sociedad también se empiece a resquebrajar. Porque utilizan palabras intolerantes, como llamarles asesinato, o asesinas, o las marginan. Eso es intolerante. Sí, bueno, es que aquí ya nos estamos metiendo en la discusión del aborto clásica, si es vida o no. Pero no sé si quieran irse por ahí. Aplica para todos los temas. O sea, si eso es una pareja, si eso es un matrimonio. Las definiciones siempre están basadas en lo que la mayoría cree, como dice Suri. O sea, siempre las definiciones de ese tipo de cosas van a estar basadas en lo que la mayoría cree. Hay una tradición que está avalando esas cosas. O sea, eso es lo que nunca se me ha hecho bien. Es que otra vez, vuelvo a lo mismo. O sea, es muy complicado decirle a esa gente que abra su paradigma, porque pues ellos van a decir, ¿por qué tengo que abrir mi paradigma? O sea, ¿por qué? Porque una minoría me diga que lo tengo que hacer, lo debo de hacerlo. O sea, también hay que ponerlos un poquito en sus pies, en su cabeza, y ver que no hay razones convincentes realmente como para decir que su sistema de creencias de religión está mal, como que su sistema de valores está equivocado. O sea, es muy difícil hacer eso. Creo yo que el hecho de romper los contratos o modificarlos, como es en el caso del matrimonio o en el aborto, en la eutanasia, ese tipo de cosas, es muy complicado hacerlo, porque pues realmente la gente que ostenta el poder, que es la que cree en eso, que es la mayoría, no tiene razones convincentes para hacerlo. Y realmente no creo que haya una sola razón en el mundo que los convenza a lo contrario. Sí, también estoy de acuerdo en eso. Yo lo que estoy, más que aludiendo a decir, a convencerlos, más bien estoy aludiendo a decir, güey, piensa en esto y ponte a analizarlo y verás que en realidad no tiene mucho sentido. Es lo que yo he pensado, o sea, a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque yo sé que no los voy a convencer, como tú dices, o sea, es dificilísimo. Es que ¿por qué tendrían que convencerse? Y es lo que ellos se preguntan, güey. ¿Por qué voy a cambiar mi opinión? Sí. Es más, lo mismo ocurre con nosotros, güey. ¿Por qué nosotros nos tenemos que convencer de que el aborto está mal, güey? ¿Por qué? Nosotros estamos desde un punto de vista, imaginen que nosotros somos el otro paradigma, ¿no? Nosotros somos los que estamos a favor del matrimonio para todos, del aborto. Entonces, muchos de nosotros, y aquí ya voy a hablar de la comunidad que no representamos, pero que sí que hay detrás de nosotros, así enorme, que también está a favor de esas cosas. También muchos tienen la misma actitud que esta gente. Muchos se preguntan, ¿por qué voy a cambiar mi opinión? Yo creo que el aborto está bien por todos los problemas sociales que hay, güey. No importa que me vengas con que Dios dice esto, o con que, no sé, tus valores no te lo permiten. Para mí el aborto es buenísimo y debe de hacerse. Es que no creo que las cuestiones del aborto, del matrimonio, etcétera, se discutan con argumentos así, la verdad. Creo yo que es algo que sucede naturalmente. Sí, o sea, ¿tú crees que para convencer eso ya es un pedo de hacer fuerza? Es como una enfermedad, güey. Es como una enfermedad, la neta. Y nosotros somos como el virus. Nosotros somos la minoría ahorita, creo yo, que no piensa que el aborto está mal. A medida que pasen los años, que más niños crezcan, que más bebés nazcan y que se adecúen al paradigma que cada vez va a ir cambiando,
pues se van a oponer al paradigma anterior. Va a haber un momento en el que ya la mayoría va a decir que el aborto está bien. Yo creo que es algo de cuestión de tiempo, Sí, no man. cuestión de Sí, estoy de razones acuerdo. ni nada. Porque la neta, no es cuestión de ciencia, güey. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero al menos en Argentina se hicieron discusiones tremendas, así cabronas, entre biólogos y demás científicos, filósofos también. Y al final valió madre, güey. Al final es el diputado de turno que vota a favor o en contra y se chingó, güey. Y muchas veces, como Sí, porque no lo vas a convencer. así es. Y otra vez, esa gente no va a cambiar su paradigma, güey. No lo va a hacer. Es bien raro. Entonces, que otra vez vuelvo a lo mismo. Esta es una cuestión, yo creo, de tiempo, no de razones. El tiempo es el que va a cambiar las cosas. Sí, estoy de acuerdo. Yo agregaría al tiempo la educación, porque es lo que hace discutir y hace entender los contextos. Fíjense que yo platicaba con mi peluquera esta semana y me decía, es que yo no sé qué le pasa a los jóvenes y lo que pues es que pues muchos quieren vivir dentro de su casa de su mamá y tardan mucho en salirse y luego no consiguen comprar una casa. Y yo así de, güey, nos separan un montón de años y pues esta señora piensa que todavía estamos en los 70s, en los 80s, ¿no? Con López Portillo y todos estos sistemas que saturaron y ya nosotros no tuvimos esas opciones, no tuvimos esas bondades en el sistema, ¿no? Que regalaban casas o que con un trabajo podías sacar adelante una familia grande. Ellos están interpretando que su contexto es el mismo ahorita. Y no, ahorita las reglas del juego son muy diferentes y lo que nos permite a nosotros tener nociones de los cambios en la sociedad es la educación, viene de la educación. Claro que el problema es nuestro sistema educativo, la verdad es que no es tan efectivo. Si la educación fuera efectiva, porque también ahí es donde está politizada y donde aparecen estos argumentos de Diosito, vamos a toparnos que poco a poco se van a ir, esperemos, ¿no? Que se purifiquen estas ideas y se vayan poniendo en contraste con otras para que se vayan clarificando y sean mejores para convivir. Porque lo que ahorita nosotros vemos en los muros de Facebook, en Twitter, es que la gente está teniendo choques con las ideas de otras personas. Y prácticamente pues soy bastante pesimista en eso de que la gente cada vez se hace más intolerante a las ideas de otros. Pues precisamente lo que mencionas me parece muy interesante. Y era precisamente yo la discusión que quería motivar, explicarnos esto y explicar cómo lo entendemos cada uno. O sea, al final del día sí es un pedo de tiempo y es un pedo de cómo vamos adecuándonos con la educación que tenemos y con las experiencias que vamos viendo. Y precisamente, de hecho, como lo mencionaba Suri hace un momento, conforme nosotros vayamos creciendo y nuestros hermanos, nuestros hijos o lo que sea vayan adecuándose al paradigma que estamos imponiendo esta nueva generación o que se está tratando de poner o que se está tratando de cambiar, es cuando pues ya al final del día la mayoría va a decidir que las cosas que están mal a nuestro criterio están mal, ¿no? Y que las cosas que están bien a nuestro criterio están bien. Entonces pues sí, yo también opino que es cuestión de tiempo y opino que precisamente lo que dice también Suri es pues no, con razón, con ciencia, con argumentos válidos no vas a convencer a nadie, nunca, en este tipo de temas. Bueno, pues hasta aquí queda la discusión de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan reflexionado un poco sobre lo que tuvimos que decir nosotros. Y les pedimos que nos sigan en YouTube, que busquen este lugar que se llama iBooks y nos busquen por ahí para que escuchen nuestros podcasts. Creo que ahí hasta los pueden descargar. Corrígeme si no, Suri. No sé. Bueno, ahí buscan este pedo. Y pues hasta luego. Bye.